Hola amigos, bienvenidos de nuevo a Ahora Venezuela. Yo soy David Placer, periodista y escritor venezolano residenciado en Madrid. Y desde Madrid, desde los estudios de Economía Digital, les damos la bienvenida a esta nueva plataforma que intenta ser un espacio de referencia para los venezolanos en cualquier parte del mundo. Nuestro segundo capítulo se ha llamado, o lo hemos decidido llamar, Los saqueadores del oro. Y es un tema muy pertinente estos días porque justo estos días en Madrid se está celebrando la cumbre del clima, la famosa cumbre del clima, y los mandatarios de muchos países occidentales que se dicen muy preocupados por el cambio climático y por toda la emergencia ecológica que estamos sufriendo en el planeta, bueno, disparan o han disparado contra el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, por sus declaraciones incendiarias sobre el Amazonas y por su política no muy ambientalmente sostenible, dicen sus críticos. Pero del otro lado de la frontera, a muy pocos kilómetros de lo que denuncian los grandes movimientos aquí en Europa, hay otra crisis, gravísima crisis, muy desconocida, opaca, que no solo ha sido promovida, sino también ordenada y ejecutada por el régimen chavista y con Nicolás Maduro al frente. Y nos referimos al gran saqueo del oro que está contaminando los ríos de mercurio de la cuenca del Caroní y del Orinoco. Y para hablar de este tema tenemos a un invitado muy especial, que es Américo de Gracia. Bienvenido, diputado. Muchas gracias por atender en su agenda apretada, ¿no? esta invitación. Muchas gracias, David, por esta oportunidad de llegarle no solamente a los venezolanos, sino también al mundo, porque los venezolanos ya vivimos el tema climático y el impacto que esto tiene, y podemos hablar con muchísimos detalles de cómo esto afecta a los venezolanos de hoy. Ahora imagínate a los de mañana, porque esto es algo que ha ido progresivo y que nos ha ido afectando la vida cotidiana de todos los venezolanos. Américo de Gracia, para quienes no lo conocen, diputado por la Asamblea Nacional en Venezuela, parlamento legítimamente constituido por la causa R, sí, la causa radical, un partido de izquierdas, abiertamente de izquierdas en Venezuela, aunque opositor. Eso en Europa no se entiende mucho, pero ya si usted quiere lo explica. Pero Américo, por ser oriundo del Estado Bolívar, sí, conoce muy bien la problemática de la extracción ilegal del oro, de la contaminación y de todos los problemas sociales que ocasiona no solo en las poblaciones aledañas, sino también en la población indígena de esos estados. Américo, tú has sido designado también por Juan Guaidó como el portavoz de este problema y además lo has expuesto en la cumbre del clima. Correcto. ¿Qué expusiste estos días en Madrid, Américo? Bueno, mira, la primera cosa es agradecerle a los países que tuvieron la gentileza de escucharnos. Canadá, Francia, Holanda, Brasil, ¿cuál era el otro? Alemania, que tuvieron España, que tuvieron la gentileza de escuchar nuestra exposición. Y de cómo este tema climático, como este tema del arco minero de la muerte que nosotros llamamos, está afectando la vida hoy. La Amazonía, cómo está afectando el río Orinoco, cómo está afectando el río Caroní y los ríos más importantes después del Orinoco y del Caroní, que son los dos ríos más importantes de Venezuela, cómo está afectando el lago de Guri, cómo está no contaminando, sino envenenando sus aguas con cianuro y con mercurio, agua que por cierto es la que tomamos en Ciudad Bolívar, Ciudad Guayana y Upata, que son las tres ciudades más importantes de toda esa franja geográfica que representa hoy el 50% del territorio nacional, porque si tú unes el estado Bolívar, el estado Amazonas y el estado del Tamacuro, estás hablando más del 50% del territorio nacional. Y todo ese territorio está siendo afectado. Están siendo afectados 9 parques nacionales. Los dos más importantes son el Parque Nacional Canaima, decretado por la UNESCO como
Patrimonio de la Humanidad, y el Yapacana, que es el otro parque más importante de Amazonas. Esos ambos parques y otros 7 están siendo devastados por la actividad minera, que no es solamente de oro. Por supuesto, hoy el tema es el oro, pero también están explotando el coltán, que por cierto lo hace el hijo de Nicolás Maduro, que se llama Nicolás Maduro Guerra, y Nicolásito, que es el rey del coltán, por cierto, y también están explotando el diamante, con un agregado y un elemento que es que también financian el terrorismo. ¿De quién? Del Hamas, del Hezbollah, del ELN y de la FARC, que operan en la zona y reparten las ganancias con el régimen y con la cúpula militar. Esto es una larga historia de más de 20 años que, para llegar al punto donde hoy hemos llegado, es más, te puedo mandar videos que se han hecho en relación al arco minero que ya caducaron. Por ejemplo, los videos que nosotros hicimos para denunciar no es que caducaron, es que ya no tienen la vigencia. Por ejemplo, nosotros no involucramos al Hamas, ni al Hezbollah, ni al ELN, ni a la FARC, porque no estaban en ese momento. ¿Y desde cuándo están? 2017. Desde el 2017 comenzamos a tener reporte de los guayaneses, de los amazonenses y de los deltanos, de que ya el ELN y la FARC están operando en la zona. Todo el diamante y el coltán es un patrimonio prácticamente exclusivo del ELN y de la FARC, el coltán y el diamante. El oro lo comparten ya con otros grupos armados, como son los pranes. Tú sabes lo que es un pran, que es un capo de reo presidiario de cárcel. Los dueños, los jefes, los amos de las cárceles en Venezuela, que dirigen la industria del secuestro y del robo de vehículos desde las cárceles. Y es correcto. Y ahora, gracias a Rangel Gómez, el gobernador Rangel Gómez, en la época de Chávez, lo puso a operar las mafias criminales dentro de las minas. Desaparecieron a Tecmin CBG con ánimo, y a las grandes transnacionales, con ánimo de apoderarse de más de 1.900 minas que están diseminadas en toda esa geografía de la que nosotros hemos hablado. Ojo, minas censadas, a lo mejor hoy hay más. Te estoy hablando de que ese es el modus operandi. Diputado, ¿desde cuándo el régimen de Nicolás Maduro se fija en el negocio del oro y de estos minerales, de la explotación minera irregular, ilegal, para explotarlo de esta manera? Es decir, ¿desde cuándo ven una industria productiva de sustento para el régimen chavista Nicolás Maduro y su hijo, como usted ha apuntado, Nicolásito? Fíjate, 2015-2016, aun cuando este capítulo del oro, del diamante y del coltán comenzaron incipientemente a tener interés particular desde el año 2006. A partir del 2006 al 2019 comienzan a ocurrir fenómenos que nosotros nunca antes habíamos visto. Las masacres, por ejemplo. Han ocurrido 47 masacres documentadas por nosotros. Masacre se refiere de grupos irregulares a población indígenas y mineras. O sea, ¿y cómo operan o por qué operan con las masacres? Ponen al grupo Z a manejar la mina. El grupo Z se comió la luz roja porque no reportó o no reporta lo que recauda en materia aurífera o diamantífera o de coltán, y entonces son sustituidos por otro grupo irregular, pero tienen que masacrar al anterior para que eso pueda ocurrir. Así fue como ocurrió la masacre de Tumeremo, ¿verdad? La masacre de Tumeremo era Vamos a poner en contexto para los que no... Sí. La masacre de Tumeremo ocurrió el 4 de marzo del año 2016. Esa es la razón por la que comienzan a perseguirme. Porque logramos identificar quiénes eran las víctimas, cómo se llaman, sus familiares, sus nombres, su número de cédula, su edad, su sexo,
su etnia, o sea, cómo operaban en la zona, y el régimen negando de que la masacre no era verdad, de que se habían cogido para la montaña, que ahí no había habido ninguna masacre, que no hay ninguna prueba, etcétera, etcétera. Hasta que 18 días después de la masacre se dio con el lugar de los hechos. Pero en el transcurso de esos 18 días, el régimen fue liquidando a cada uno de los testigos que nosotros fuimos presentando. Presentábamos un testigo, el testigo desaparecía. Y vamos, o sea, porque obviamente que hubo hasta videos. Tú dirás, un video, sí, hubo el video de que de las cámaras de una empresa de seguridad de blindados, ¿verdad? Porque los cadáveres fueron pasados con un camión 350 con todos los cadáveres encima, como si se tratara de palos, de basura o de cosas por el estilo, y lo fueron a llevar a un sitio llamado Nuevo Callao, que es una zona minera donde hoy está controlada por el ELN. Y estos asesinatos masivos tenían como propósito, digamos, limpiar la mina de responsables o de mineros. Exacto. Para tomar el control de esos yacimientos. Para colocar a otros planes más leales al régimen. Esta operación no comenzó con Tumeremo. Ojo, nosotros venimos documentando las masacres desde el 26 de septiembre del año 2006. Yo no era ni siquiera diputado, yo era concejal en esa oportunidad, y estaban ubicadas en La Paragua. Es más, nosotros, o sea, yo llegué a ser diputado gracias a esas denuncias, que comenzamos a documentar cómo es que van matando indígenas, van matando en toda el área, que por supuesto es el área donde yo nací, es el área donde yo crecí, es el área donde yo me desarrollé. En esa oportunidad yo era concejal y era secretario general de la Causa R en el Estado Bolívar. Diputado, usted apunta al presidente de la República y a su hijo Nicolás Maduro Guerra como responsables, sí, del negocio ilegal de la extracción minera en zonas además protegidas. Correcto. ¿Cuáles son las pruebas? Las pruebas son muchas y varias. O sea, por eso te digo que lo estamos documentando no con Maduro, con Chávez. O sea, toda esta historia comienza capítulos antes de llegar Maduro. Maduro ni siquiera estaba en el negocio. Y por eso es que hemos vivido cómo ha involucionado. Por ejemplo, te cuento, TecMin-CBG era el órgano que regía la actividad minera en el Estado Bolívar, porque era un órgano dependiente de la CBG que administraba entonces y lo creó entonces el ministro para el Estado, Sucre Figarela. Esa empresa desaparece con Hugo Chávez, y Maduro al final, con todas estas masacres y todo este tipo de cosas, crea Caminpen, que es Compañía Anónima Militar para Minería, Petróleo y Gas, Caminpen. Es decir, un negocio militar. Un negocio militar. Ahora, regentado por militares. Exactamente. Donde se lucran militares, porque, claro, mucha gente puede decir, bueno, que hay de irregular, mucha gente fuera de Venezuela puede decir que hay de irregular en una explotación minera. Bueno, entonces yo le pregunto, ¿esos recursos provenientes de esa minería, aunque sea ilegal, aunque sean zonas protegidas, va al Banco Central de Venezuela o va a las arcas de la nación o a dónde va? Esa es la clave de la cosa. Y por eso es que, y eso responde por qué Maduro es el responsable directo de todo esto. Maduro firma el decreto, le da la autoridad a los militares, pero si tú quieres conocer la empresa, ¿dónde queda? Tu empresa es esta y queda aquí. ¿Cuál es la oficina de Caminpen? El despacho del ministro. ¿Cuántas minas tiene asignadas? ¿Quién se las asignó? ¿Cómo se las asignaron? ¿Dónde están? Porque de acuerdo a la ley de mina y de acuerdo a la Constitución tiene que cumplir un protocolo. Ese protocolo no existe. No lo cumplen. En consecuencia, toda el área minera del Estado Bolívar es un monopolio de los militares. Por supuesto, amparado bajo el paraguas del decreto del Arco Minero del Orinoco. Pero el decreto habla de 111.000
184 kilómetros cuadrados. Eso es un territorio mucho más grande que la República de Portugal, de Bélgica, de Panamá o de Cuba. Pero resulta que no quedaron allí. Por la vía de facto, por ejemplo, el arco minero no abarca el Parque Nacional Canaima, pero están explotando. No abarca el Yapacana ni abarca los otros 7 parques nacionales que están dentro de ese territorio, pero sin embargo los ocupan. El lago de Guri y la represa de Guri no la, pero sin embargo hacen actividad minera. ¿Cómo se hace todo esto? Con el auspicio, la promoción y la actividad de del ejército, de las Fuerzas Armadas. Pero un detalle, porque para lo de la prueba. La prueba es el primer teniente José Leonardo Curbelo. Es más, yo creo que ese debe ser tu próximo libro. Tu tercer libro debe ser... No, en serio, te lo planteo públicamente, porque es que para que se entienda, como dice el Chato Guedes, para que se entienda por qué los tipos están aún en el poder, tienes que, así como existe la parte de la magia, ¿no?, que tú escribes en tu libro, también existe la parte económica, financiera, terrorista, o sea, que está ubicada geográficamente en el arco minero. Y esta es una pieza clave para el sustento económico del régimen, considero. Sí. No solamente fíjate, pero tras bastidores, porque el régimen se ufana en decir que el nuevo ingreso es la fuente minera. Ahora, cuando tú vas a los números y te metes en la página del Banco Central de Venezuela, en el año 2018 reporta concepto de oro y solo Minerven, Caminpen no reporta ni un solo centavo. Minerven, que es una empresa del Estado venezolano explotando oro, reporta el equivalente a 3 días de renta petrolera. O sea, todo ese desastre, todas esas masacres, todo ese envenenamiento de las aguas, el haber dañado la represa de Guri y la hidroeléctrica que hoy mantiene, porque hay dos fases, dos caras, y la gente conoce y sabe, incluso la oposición, conoce y sabe y vende. No, la crisis eléctrica es producto de la falta de mantenimiento. Es verdad, pero es que hay una etapa mucho más grave. Ese televisor se daña y tú en menos de 2 horas lo puedes sustituir por otro. Se daña una turbina y tú perfectamente puedes instalar otra turbina. A lo mejor no será en 2 horas, será en 3 meses, 4 meses, 6 meses o 1 año. Pero ¿y cómo reparas el daño a las cuencas hidrográficas del Caroní, del Paragua, del Caura o del Orinoco, que son digamos donde nacen los nacientes? A la represa de Guri, por primera vez en 50 años, han tenido que dragarla por la cantidad de lodo que acumula y que tranca las turbinas. Producto de la actividad minera. Entonces, todo eso está documentado y cuando hablo de las pruebas que tenemos, están los informes del comisario Lezama, del SEBIN, y los informes del primer teniente José Leonardo Curbelo, uno en el exilio, Curbelo, y otro en el ¿cómo se dice? En las cárceles del SEBIN, porque dicen, bueno, mira, no sé, bueno, tú sabes que el SEBIN, eso es una caja negra, nadie sabe dónde lo tiene. ¿Dónde están los presos? Sí. Ojalá y esté vivo, ojalá y no lo hayan desaparecido, pero el informe existe, yo lo tengo, y tengo una copia original con las huellas dactilares de él porque él mismo me las dio. En consecuencia, me las dio antes de que lo pusieran preso, porque él sabía que lo iban a poner preso, y me las hizo llegar. Y el tema es que las armas, quién las entrega, cómo las entrega, cuándo las entregan, dónde las entregan, el serial de cada uno de los fusiles que fueron sustraídos del ejército y fueron entregados a estos grupos armados. Todo eso está documentado. Fíjese, diputado, usted mencionaba anteriormente cómo los ríos están siendo envenenados, cómo el agua que las poblaciones aledañas consumen también está siendo contaminada. ¿Cuál es el cambio? ¿Cuál es la afectación
que ha tenido esta actividad ilegal, irregular en la vida de los habitantes de esas poblaciones? Bueno, de Venezuela. La primera es que el 23% de las muertes del Estado Bolívar se producen por la malaria. Entonces, ya ahí, o sea, no hay malaria que no sea producto de la minería. O sea, eso va vinculado. Además, hay un aumento de la malaria por la actividad minera, ¿no? Pero es que es básicamente por eso, porque rompes el equilibrio prácticamente ecológico de los charcos, de los ríos, de los pozos. O sea, te podemos hacer llegar los informes. Esto no está inventado por mí, esto es la SAIE, esto es la Organización Mundial de la Salud, es la Organización Panamericana de la Salud, es la Universidad Central de Venezuela, es la Universidad Católica, que han hecho estudios científicos. Yo lo que hago es, en todo caso, como en efecto lo fui y lo soy todavía, el presidente de la comisión especial, no la que nombró Guaidó, que también obviamente ahora la estoy ejerciendo de otra forma y de otra manera, pero logramos documentar cómo el arco minero afectaba en agua, en luz, en electricidad, en economía, en etnias indígenas, en genocidio, en masacres. O sea, es un tema transversal, entonces, que no lo puedes resolver porque llegó el chato de gobernador al Estado Bolívar. No, eso tiene que ver con justicia, eso tiene que ver con retirar al ejército venezolano. El ejército controla las 27 estaciones de combustible, supuestamente por el tráfico de combustible. Bueno, ahora ¿cómo es que hay contrabando y todas están en manos del ejército? Todas las estaciones de combustible del Estado Bolívar. O sea, ya voy, pero ¿qué te pasa? O sea, ¿cómo es que quitaron a los intermediarios privados, que eran todos venezolanos, para poner al ejército, y el problema se agravó? Porque obviamente los militares no son la solución, sino que son parte del problema. No son leales al régimen, sino cómplices del régimen. Es decir, para acabar con el negocio de la minería ilegal, irregular del sur de Venezuela, hay que erradicar hay que desplazar a esos militares que supuestamente están controlando el territorio o protegiendo el territorio. Exactamente, te das cuenta de la gravedad del tema, ¿no? Diputado, hay un reportaje que ha salido, hace un mes, un mes, Canaima, el paraíso envenenado por el oro. Ha sido publicado por el portal Runrunes en Venezuela, y hay dos periodistas, Lisette Bon y Lorena Meléndez, que viajaron por primera vez a el territorio afectado por la minería irregular. Y quiero que escuche el comentario que nos traslada Lisette Bon, que vio en primera persona estos efectos tan perniciosos de esta actividad ilegal minera. Vamos a escucharlo. Hola David, muchas gracias por este espacio en tu programa. En Runrunes nos planteamos hacer este trabajo sobre minería en Canaima hace más de un año, cuando comenzamos pues a investigar sobre el oro en Venezuela, que se ha convertido pues en un elemento tan importante en los últimos años. Y nos planteamos pues hacer este viaje, Lorena Meléndez y yo, que es mi compañera. Viajamos hasta el corazón de Canaima, en el Aullante Puy, y encontramos que sí, en efecto, se está practicando minería en Canaima. Recorrimos casi 40 horas en Curiara por los ríos Acanán y el río Carrao, y allí encontramos muchísimas balsas, que son balsas mineras, son unas embarcaciones diseñadas especialmente pues, para extraer el oro de los lechos del río. Y aparte de eso, sobrevolamos toda la zona y encontramos que en el campo Carrao, que bueno, ya se ha convertido en una mina a cielo abierto, que está apenas a 23 kilómetros del Salto Ángel, que es la cascada más alta del mundo. Y esto, bueno, reviste de una enorme gravedad, porque estamos hablando de un parque nacional donde la minería está
prohibida, no solamente por las leyes nacionales, sino también globales. Y estamos hablando de un parque que es Patrimonio Natural de la Humanidad, declarado por la UNESCO en el año 1974. Todo esto podría ponerlo en peligro y ubicar a Canaima en la lista roja de los patrimonios mundiales en peligro. Lisette Bon, periodista de Runrune, Sí. bueno, describe, dibuja un panorama espeluznante. Es decir, en una zona protegida, con un valor ecológico de primera magnitud, se devasta, ¿no? Como nunca antes se había hecho en el Estado Bolívar, de esta forma la minería. Cuando viene aquí a Europa, cuando expone ese problema ante autoridades, ante representantes internacionales, ¿qué le dicen? Es decir, ¿hay información de estos delitos medioambientales cometidos en Venezuela? No, lamentablemente, y eso es la tarea que queremos emprender y la que hemos emprendido todos estos días a propósito de la cumbre climática. El tema es darlo a conocer en el mundo. Lo que le hemos pedido a nuestros interlocutores o con quienes hemos hablado es que lo traten, que nosotros estamos dispuestos a documentárselo, que lo traten en los parlamentos porque es una amenaza real a un pulmón de la humanidad, que ya no es un problema solo de los venezolanos, es un problema de la humanidad, es que están envenenando las aguas, etcétera. Y por supuesto le estamos pidiendo también sanciones para los responsables de esos crímenes de lesa humanidad y para esos crímenes ecológicos y para esos violadores de los derechos humanos. Porque ahí, como te dije, hay tratas de blanca, ahí compran indígenas y especialmente a las mujeres por oro, y en la medida en que sean menores, que sean niñas, tienen un valor mucho mayor, y por supuesto ahí hay grupos terroristas que financian a su vez sus actividades criminales fuera y dentro del país, o sea, dentro del país en Venezuela y fuera del país. Entonces todo eso es un cóctel del crimen muy terrible que el mundo entero tiene que conocerlo. Y esa es la vía de escape que ha utilizado Nicolás Maduro después de las sanciones internacionales contra él y contra el régimen. Es muy fácil blanquear dinero si lo que haces, bueno, no lo haces a través de cuentas bancarias en Suiza o en paraísos fiscales, sino a través de oro, de aviones de oro hacia todo el mundo. ¿Cómo se envía ese oro, diputado? Exactamente. Ese es otro de los capítulos y que, por cierto, Lisette ha hecho un buen trabajo. Y Runrune, Armando Info también ha hecho un buen trabajo sobre ese capítulo, porque habían dos bandas, manos de metal y manos de papel. Nosotros también denunciamos a los autores intelectuales de manos de metal y de manos de papel. ¿Qué pasa con eso? Ellos cambiaron los actores. ¿Me explico? Ya no existen manos de metal ni hay manos de papel. Entonces ahora hay otros que sustituyeron a esos actores, pero utilizan a Minerven y a Miviturben, que es minería turca venezolana, que opera dentro de Minerven para utilizarla como para lavar el oro. Y lo presentan como si fuese una producción nacional de Minerven. Es falso. Esa no es la producción. Y por otro lado lo sacan por contrabando. Justamente el día viernes, antes de yo venirme hacia Europa desterrado, atraparon a toda una banda con más de 70 nombres que están todos en la web, con nombre, apellido, quién es venezolano, quién es brasileño. Tienen tentáculos en Brasil, tienen tentáculos en Colombia, tienen tentáculos en Guyana, en Trinidad y Tobago, en Aruba, en Bonaire, en Curazao, tienen tentáculos incluso en Irán, en Turquía, en Rusia, en China. O sea, es una red criminal de carácter internacional, y por eso no puede ser la tarea de Martín Valiente. Esto tiene que ser una tarea de equipo y tiene que ser una tarea también del mundo entero que nos ayude en esta misión que hoy estamos emprendiendo, y nosotros nos comprometemos con estos países a suministrarles
toda la información que se requiere con este propósito. El diputado Américo de Gracia ha tenido que salir de Venezuela, ¿hace cuánto? Apenas 2 semanas. Sí, el 1 de diciembre llegué a Europa, concretamente a Italia, bueno, por supuesto de la mano y por intermedio de Ferdinando Casini, que es un senador italiano y que sirvió pues de mediador para que me dejaran salir, porque a mí me quitaron mi pasaporte, tuve 7 meses en la Embajada de Italia, tenía una emisora y me la expropiaron, me la confiscaron todos los equipos. El 5 de julio del 2017 me cayeron a tubazos y me rompieron la cabeza, que me dejaron muerto dentro de la Asamblea Nacional, justamente por hacer todo este tipo de denuncias. Muerto no, casi muerto. Bueno, afortunadamente. Yo me desperté en la clínica, o sea, yo no supe de mí hasta que me desperté prácticamente hospitalizado. Pero adicionalmente a eso, me allanaron la inmunidad parlamentaria con el Tribunal Supremo de Justicia de Michael Moreno, que por cierto, tiene minas en Guayana. Michael Moreno. Y nosotros las hemos denunciado con nombre y apellido, dónde operan y quién es su testaferro. Por eso, como nosotros tenemos los elementos, queremos dárselo a Europa, porque Michael Moreno, incluso su esposa, vive en Italia. O sea, puede adquirir, o no sé si ya la adquirió, nacionalidad italiana. No puedo garantizar que la haya adquirido, pero además viaja mucho a Milán. Igual que Tarek William Saad, que viaja mucho. El fiscal. El fiscal. También termina. Sí, es que es una red de complicidad muy grave. Por ejemplo, el autor intelectual de toda esta tragedia que comenzó con Chávez, está hoy dándose la gran vida en México y no está operando en Guayana porque se peleó con el hijo de Nicolás Maduro por las minas. Las minas que tenía Francisco Rangel Gómez las tiene hoy Nicolás Maduro Guerra. Es decir, estamos hablando, usted describe, diputado, cómo se reparten grupos delincuenciales, casi que operan como pranes, bueno, o sin el casi, el control de la riqueza del país. Correcto. Es literal. Esa riqueza no es nuestra, es de ellos. Es de ellos. Y ahora la comparten con el ELN, la comparten con la FARC, la comparten con el Hezbollah, la comparten con el Hamas. Y a algunos les pudiera parecer extraño, pero ¿por qué compartirla? Bueno, a cambio de protección política, ¿verdad? O sea, un momentico, si por ejemplo, por alguna razón, hay alguna intervención militar de afuera, bueno, la resistencia interna dentro de Venezuela la van a hacer el Hezbollah, el Hamas, el ELN. Están comprando una futura, o estarían comprando una futura protección en caso de derrocamiento. Que es la razón por la que están sustituyendo planes por ELN. Porque los planes no tienen conciencia política. Y si mañana llega el presidente distinto a Maduro, bueno, puede llegar a un acuerdo con los planes. Estoy hablando entre comillas. Por eso nosotros decimos en toda esta narrativa, y valga la frase, que no solamente hay que cambiar de presidente, también hay que cambiar de modelo. Pues este es un modelo que ha recolonizado. O sea, nosotros nos independizamos. Venezuela tiene más de 200 años de independencia, sin embargo no nos hemos descolonizado, o sea, nuestra forma de pensar, de producir, de economía es estrictamente colonial. Diputado, y estas denuncias que usted ha hecho, estas investigaciones, tiene información al parecer de fuentes muy insiders, ¿no? De fuentes muy conocedoras de todo el asunto, tendrán que ver, digo yo, casualmente, con esa persecución política que a usted todavía tiene en curso. No tengo dudas. Si yo denuncio el 5 de marzo del 2016 que hubo una masacre en Tumeremo y dimos con la fosa común en donde tenían los cadáveres y mueren un conjunto de personajes en los 18 días previos a conseguir la fosa y posteriormente, o sea, una semana después, me confiscan la radio y me acaban con la emisora
que es un patrimonio mío de toda la vida, de 22 años, era mi única fuente de ingreso, me bloquean las cuentas bancarias, toda la de la radio, con dinero y sin dinero, y las cuentas de crédito. O sea, bueno, ya voy a cuenta de que, o sea, porque que de paso, era la única emisora legal en Upata. Entonces, a cuenta de qué me la cierras, cuál fue el pecado, cuál fue el daño que cometimos, todo esto y cuando vas a reclamar a Conatel, no, nosotros no fuimos, nosotros no tenemos nada que ver con eso. O sea, bueno, entonces, ¿quién fue el que me cerró la emisora? Usted se refugió 7 meses, dijo. Tuve 7 meses refugiado en la embajada de Italia, hasta que logra salir del país. ¿Cómo lo hace? Lo hicimos gracias a Cassini, porque estábamos 2 diputados, la diputada Mariela Magallanes y mi persona. Afortunadamente, el caso de Mariela habían autorizado para que se fuese el día 18 de noviembre. Mariela, pues en ese empeño de no dejarme solo en la embajada, logró que Ferdinando Cassini, diputado que a su vez es amigo de ella personal, porque ella vivió 7 años en Italia, su esposo y sus hijos son italianos, logró traerlo y decirle, mira, yo me quiero ir, ella, ¿no? Yo me quiero ir, pero yo quiero que Américo también se vaya junto conmigo. Y Cassini, bueno, comenzó a negociar primero con Arriaza, luego Arriaza lo remite a Delcy, Delcy lo remite a Nicolás Maduro, y Nicolás Maduro lo remite finalmente a Michael Moreno, ¿verdad? Porque dice, bueno, mira, tú sabes cómo es la cosa, entre groserías y todo, que yo me entero es cuando estoy en Italia. Antes nunca me habían dicho todos estos detalles, y debe ser para que yo no los divulgara. Bueno, tiene el espacio. Entonces, ahora para divulgar. Exactamente. Entonces, bueno, Michael Moreno le dice que me puede montar en el avión, pero que me monta él personalmente. O sea, me imagino yo, como yo he hecho denuncias de Michael Moreno es además prontuariado judicial. Lo hemos denunciado por crímenes, homicidios cometidos en su época de DICIP. O sea, ¿cómo es que alguien... Eso está en contra de la Constitución. Tú, para ser magistrado, no puedes tener ningún expediente judicial abierto, ni que se te haya abierto en alguno. Eso es un hándicap, eso es un elemento para que tú no fueses. Sin embargo, para quien no lo sabe, fue condenado, tuvo condena. Condena. Por homicidio. Homicidio. Cuando era funcionario policial. Sí, te puedo mostrar hasta la fotografía de reo con su cartel. Sí, ha sido ampliamente difundida. Entonces, no estamos hablando de que son cosas que a Américo de Gracia se le ocurrió decir. Ahora, lo hemos puesto en evidencia. Lo cierto es que el señor no cumplió con irme a sacar, a meterme él. ¿No fue él el que lo puso en el avión? ¿Quién lo puso? Cassini, o sea... Pero ningún chavista fue escoltándolo. No, nos abrieron, por supuesto, la puerta. Paso diplomático. Sí, pasó y nos metieron directamente en el avión, y se cerró el avión y se despachó. El pasaporte mío no tiene, el pasaporte de italiano, porque tuvieron que darme un pasaporte italiano, no tiene ni siquiera un sello de entrada ni de salida. ¿Me entiendes? O sea, si preguntan cómo llegó Américo de Gracia a Italia, no hay registro de cómo llegó, porque no hay constancia de que hubo un sello de tal cosa o de cual. Por supuesto, me vine con la ropa que tenía puesta. Afortunadamente, ahí tengo una hija viviendo en Italia, por razones, justamente por la persecución de la que hemos sido objeto. He tenido que sacar a todos mis hijos del país, y logramos que gente pues nos apoyara con vestimenta, especialmente para invierno, porque yo en Venezuela, como tú bien sabes, no se usa ese tipo de ropaje. Pues entonces, para mí... Bueno, que los venezolanos que llegan les damos ropa, abrigo, ¿no? Hay unos bancos de solidaridad con los venezolanos, a lo mejor le podemos entregar una chaqueta. Sí, a mí me entregaron varias allá en Calabria. El síndaco, o sea, lo que es aquí el alcalde de La Amantea, que es una población de 15.000 habitantes al sur de Italia, tiene 700 venezolanos registrados en su alcaldía. O sea, el síndaco de San Pietro, el síndaco de Aiello. ¿Por qué menciono estas 3 ciudades? Bueno, porque mi papá es de San Pietro, mi mamá es de Aiello,
y mi hija vive en Amantea. Entonces las 3 ciudades de alguna manera han sido bastante solidarias con mi presencia allá, y cosa que yo agradezco, pues, por supuesto, y eso me va a pedir, me inspira también para que la lucha por Venezuela y toda esta tragedia sea conocida por el mundo. Y entonces también nos hemos encontrado acá, pues, con nuestro embajador en Marruecos, que es José Ignacio Guedes, nombrado por el presidente Juan Guaidó, con Isadora Zubillaga, y otros venezolanos que vamos a preparar giras, pues, en otras partes del mundo para que esta realidad se conozca. Embajador, ese es el encargo que a usted le da el gobierno de Juan Guaidó. Acaba de decir que para salir de Venezuela tuvo que hablar, bueno, no hablar usted, sus interlocutores italianos, con Jorge Arreaza, con Delcy Rodríguez, con Nicolás Maduro y con Michael Moreno. 4 interlocutores. Y pregunto yo, si usted es de la causa R, partido del que en el que también se formó Aristóbulo Istúriz, ¿por qué no le hizo una llamadita y no le pidió un favor a Aristóbulo para que mediara? Bueno, realmente ese puente está roto hace mucho tiempo, lamentablemente, pues. Fui muy amigo de Aristóbulo Istúriz en lo personal, y yo lamento que hoy esté involucrado en toda esa organización criminal. O sea, de verdad, para mí es muy penoso y muy lamentable que esto esté ocurriendo, y que esté ocurriendo con gente que gozaba de mi estima, de mi consideración, de mi respeto, él, su esposa, su familia, etcétera. Y de verdad que yo prefiero no deberle ese tipo de favores. En el caso de Cassini, le agradezco mucho el tratamiento que hizo de mi situación, y bueno, por supuesto, ahora inicio una nueva etapa, y lo debes de saber que, bueno, no es fácil iniciar una etapa de esta a la edad de 60 años, ¿no? O sea, porque las cosas, y en un país distinto al tuyo y con reglas del juego distintas, o sea, tenemos que reinventarnos, pero nada de esto puede ser tampoco impedimento para echarnos a morir, ni decir que, bueno, que no podemos hacer nada. Todo lo contrario. Yo creo que esto tenemos que verle también el lado positivo, que es el lado de las sanciones que podemos lograr, de que la Haya en el tribunal, en el Tribunal Penal Internacional, los juzgue por crímenes de lesa humanidad, por violación de los derechos humanos, que Washington y la OEA conozca. La OEA ha conocido, por ejemplo, en el informe Bachelet, en el capítulo 27 del informe Bachelet, hay un capítulo especial, sí, que fue documentado por nosotros a la presidenta Bachelet, sobre el arco minero del Orinoco. O sea, hay un capítulo del informe Bachelet que está dedicado exclusivamente a toda esta narrativa que nosotros hemos dado. Y han nombrado, que por cierto, me visitó Carlos Torres, que es el emisario de Bachelet en Venezuela para lo del capítulo del arco minero, y me visitó en la embajada y tuvimos una larga entrevista de casi 3 horas dando todo este tipo de argumentos. Diputado, usted ha dicho que Aristóbulo era amigo suyo. Totalmente. Compartieron muchos momentos, supongo. Totalmente. Iban a fiestas, a cumpleaños, no sé, a lo mejor hasta se tomaron una cerveza. ¿Cómo ve usted ahora ese cambio? Es decir, ese compañero, ese amigo suyo, ahora pertenece al bando que usted está denunciando por crímenes incluso de lesa humanidad, y el bando que ahora lo persigue y ha hecho que usted tenga que salir de su país. ¿Cómo se lleva eso? Mira, este Aristóbulo Istúriz, que está hoy al lado de esta banda criminal, porque esto no es un gobierno, esto es una banda criminal, lamentablemente, no es el Aristóbulo Istúriz que yo conocí, no es el profesor del aula, no es el dirigente sindical, todo lo contrario, es el que ahora persigue a los dirigentes sindicales del gremio de la educación, es el que los condena, es el que los vota, es el que los sanciona, es el que los condena incluso a hambre, es el que los condena a decir que todo aquel que protesta es un agente de apátrida o del imperialismo. O sea, un discurso absolutamente patronal
O sea, que no tiene nada que ver, ni siquiera a él en su oportunidad. Los gobiernos de Acción Democrática, de COPEI, incluso de Convergencia, lo trataron de esa manera. Todo lo contrario, hubo hacia él el mayor respeto, la mayor deferencia como líder sindical, porque lo era, llegó a ser alcalde de la ciudad de Caracas en su oportunidad. Por su partido, además. Por supuesto. Por la causa R. Y eso no lo negamos, ni nos avergonzamos de eso, por el contrario. O sea, bueno, algo de vergüenza le debe producir. No, del Aristóbulo Istúriz de hoy sí. Del Aristóbulo Istúriz, que fue alcalde, que fue dirigente sindical, yo no tengo nada que decir. ¿Y qué cree que produce ese cambio? Es decir, usted que lo conoce como persona, ¿qué produce ese cambio? ¿El poder absoluto ha producido esa distorsión? Esa distorsión absoluta también. Claro. Mira, los refranes tienen una sabiduría muy, muy propia, popular, ¿no? El poder corrompe y el poder absoluto corrompe absolutamente. Eso lo decían los romanos. Bueno, eso le ha ocurrido al amigo o al ex amigo Aristóbulo Istúriz. Y ahora, diputado, usted se encuentra, como dijimos anteriormente, usted mismo lo ha dicho, encargado por Juan Guaidó, que también tengo que preguntarle, porque, bueno, usted ya sabe cómo está el clima ahora político en Venezuela, de ser casi un mesías a principios de año, ya hoy es señalado por los propios opositores, por los propios enemigos del régimen de Nicolás Maduro, bueno, como colaboracionista, como un presidente que incumplió su propia ruta, o un presidente interino, ¿no?, que incumplió su propia ruta, y que muchos apuntan a que hay que salir de Guaidó. Bueno, Guaidó no es de su partido, es de Voluntad Popular, pero entiendo que hay una relación estrecha, hay una relación afín. ¿Cómo ve usted políticamente lo que está ocurriendo en Venezuela? ¿Debemos seguir con Guaidó, aunque sea cojo, aunque sea con sus defectos, aunque sea con sus grandes carencias, o se debe producir una sustitución del liderazgo opositor en Venezuela? Mira, hay que tener una premisa clara. Esto no es una tarea de superhéroes. Esta es una tarea colectiva, esta es una tarea de unidad. Y hay una coalición democrática que existe, que está allí, que tenemos diferencias, que tenemos ópticas, que tenemos visiones distintas, pero que hay un interés superior. El interés superior es salir de la dictadura. En este caso, pensar que alguien el 5 de enero pueda sustituir a Juan Guaidó es retroceder. Es meterle un elemento y un agregado al debate. Bueno, mira, si es nuevo presidente, entonces ya no es presidente encargado y volvemos a comenzar de cero. Y obviamente que los rusos también juegan. O sea, ellos, o sea, el régimen está trabajando, comprando diputados, sobornando, haciendo ruido, incluso hasta corrompiendo. O sea, y eso no puede ser un secreto para nadie. Y incluso los mismos hechos que hoy se registran nos tienen que levantar las sospechas. Entonces, continuar en esa ruta, continuar con el cese de la usurpación, construir ese camino no es una tarea ni de un día y quizás nos va a llevar mucho tiempo. Nosotros, por supuesto, vamos a apoyar a Juan Guaidó más allá de las diferencias político-partidistas que pudiéramos tener. Le pedimos a nuestros colegas diputados que lo hagan, que sostengamos el camino, que vayamos a la ruta de sostener a Juan Guaidó allí con el soporte del resto de los partidos en la junta directiva para poder lograr, ojalá más temprano que tarde, algún éxito en esta tarea y en esta coyuntura. Fíjese que leo en esas palabras de forma subrepticia que hay críticas. Sí, claro. A la acción de Juan Guaidó, a pesar del apoyo manifiesto y evidente que dice, sostener en favor de Juan Guaidó, ¿cuáles creen que han sido los grandes errores de Juan Guaidó? Mira, yo digo que más que errores de Juan Guaidó han sido, digamos,
derrotas que hemos tenido. Por ejemplo, el 23 de febrero fuimos derrotados, después que dijimos, mira, vamos a entrar, la ayuda humanitaria entra, eso nos costó la pérdida de un alcalde en la Gran Sabana. El 30 de abril sufrimos otra derrota, porque ahora, el hecho de que Simón Bolívar haya sido derrotado en batallas no significa, no le quita el mérito, o sea, ya voy, pero ¿peleó o no peleó? ¿Dio la batalla para ganarla o no la dio? Y eso es lo que al final tenemos que valorar. Bueno, si hubiésemos hecho tal o si hubiésemos hecho cual, o sea, nosotros partimos del criterio, David, que significa lo siguiente: hay que mantener el pueblo en la calle, primera línea de trabajo, y eso no es fácil, suena... En las actuales condiciones es difícil. Y si ahí yo en lo personal pudiera decir, hay un error, sí, en la medida en que veamos la calle como un evento. El 23 vamos a tener... No. La calle hay que ir construyendo un músculo social que nos permita tener arraigo en sindicatos, en gremios, en asociaciones de vecinos, cosa que nosotros, por cierto, no hemos atendido adecuadamente. Y no me refiero a Guaidó, digo nosotros, la oposición, porque declararon nulas las asociaciones de vecinos para ser sustituidas por los consejos comunales y nadie dijo nada, las juntas parroquiales y nadie dijo nada, y le quitan autonomía a las gobernaciones y nadie dijo nada, le quitan autonomías a las alcaldías, a las universidades y nadie dijo nada. Entonces, construir esa cosa. El segundo elemento es tener una fuerza militar leal a la Constitución, como hubo en Bolivia, porque la gente nos dice, ¿por qué no se quedaron en la calle hasta que llegó Bolivia? Mira, ya voy. Nosotros nos hemos quedado, nosotros hemos hecho en 20 años mucho más movilizaciones que las que hizo Bolivia en una semana, y mucho más numerosas, mucho más nutridas, pero no tuvimos el respaldo, se supone, de los militares, que es, por eso yo te digo que es parte del problema que vamos a heredar. Los militares no son leales sino cómplices. Y lo otro, que para mí es vital y es importante, es una amenaza internacional creíble. Cuando digo una amenaza internacional creíble es que estén dispuestos de verdad a actuar en la medida en que sea necesaria. Bueno, pero esa voluntad es externa, es decir, no depende de la oposición ni del país. Pero cuando te la coloco los tres en línea, me refiero, tú no vas a dejar de hacer el trabajo de la calle. Esas son las tres condiciones indispensables. Alinear las tres. Alinearlas para salir... alinearlas. Es decir, cuando se refiere a los militares, es decir, está hablando de una traición interna o de una rebelión militar o de una conspiración interna. Eso es correcto. Eso es necesario, más una presión internacional, más la presión de la calle. Es correcto. Esos tres elementos... Estos tres escenarios solo harían posible una salida de Nicolás Maduro. Sería muy naif, muy inocente plantear ese escenario para el 2020. No, eso puede ocurrir. El muro de Berlín nadie sabía la noche anterior que se iba a caer. Sí, y se cayó en una rueda de prensa improvisada. Exactamente. Entonces, pero nosotros tenemos que estar allí trabajando. Nosotros tenemos que estar allí empujando. Hay quienes se cansan, obviamente, y se olvidan del tema, pero nosotros no podemos hacer eso. Nosotros tenemos un compromiso con Venezuela y ese compromiso tenemos que honrarlo y tenemos que cumplirlo. Y nosotros quisiéramos que ese compromiso se cumpliera ayer, o diera resultado ayer, o diera resultado mañana u hoy. Bueno, pero no es solamente un asunto de querer, también es un asunto de poder, y hay que construirlo. El escenario electoral ideal también hay que construirlo, y eso es parte de la eficiencia política. ¿Cómo logramos construir un escenario adecuado para provocar el cambio? Y una de las cosas para provocarlo es esta tarea que estamos haciendo. Que el mundo entero, por ejemplo, yo le decía a un periodista italiano allá que el tema de Venezuela no es un tema ideológico, porque siempre nos los llevan al término de que si ustedes son de izquierda o son de derecha. No, esto no tiene nada que ver con izquierda y derecha. Esto es una organización criminal. Esto es Pablo Escobar ocupando la presidencia y todos los ministerios y todo el tribunal. Diputado, se nos acaba el tiempo. Dos preguntas rápidas, a ver si obtenemos también dos respuestas rápidas. Juan Guaidó debe ser
candidato a la presidencia en la transición o debe cumplir simplemente con el papel de presidente interino y dar paso a otro candidato, a otro liderazgo opositor? Eso depende de las circunstancias, pero yo creo que debe ser el candidato presidencial. Y el chavismo, usted lo apuntó hace muy poco, intentó o intenta infiltrar a la oposición. Puede ser que algún conocido líder opositor, y no lo sepamos, esté trabajando a oscuras, sin saberlo, para el chavismo. Se han infiltrado. Sí, hay obviamente personajes afectos al régimen que se hacen pasar por oposición, lo que nosotros llamamos los de la mesada, no los de la mesita, como dicen algunos, la mesita de noche, sino los de la mesada, que están trabajando abiertamente para servirle en bandeja de plata al régimen una oposición hecha a la medida del régimen. Es decir, está hablando de Henry Falcón, de Claudio Fermín. Correcto, sí. Y hay un ex líder también de su partido, no recuerdo el nombre, también de la causa R en esta... no. Me equivoco, me dice el embajador que me estoy equivocando. No, Yo creía que había también algún ex político de la causa R. No. Metido en esta mesa de la oposición. Lo buscaremos, a lo mejor me equivoco. Bueno, no que yo sepa ni lo conozco, o sea, porque ahorita nosotros somos exactamente 3 diputados de la causa R. Mariela Magallanes, Américo de Gracia y José Prat. Está Daniel Antequera, que es suplente, y está Arnoldo Benítez, que también es suplente, que fungen como principales en este momento, porque no estamos nosotros, pero ninguno de ellos está comprometido con el régimen ni por casualidad. Y de los políticos legítimos de la oposición, también puede haber alguno que esté trabajando de forma secreta para el chavismo. Seguramente, o sea, eso nosotros no lo podemos descartar. Yo siempre pongo como ejemplo, al Chato no le gusta que yo ponga este ejemplo, pero yo siempre lo cito. Si los apóstoles de Cristo eran 12 y uno lo traicionó, el otro lo negó, el otro ¿cómo se llama? Dudó de él. Bueno, ¿por qué no puede haber entonces alguien que de alguna manera a nosotros nos brinque la talanquera si se supone somos 102? O sea, si 12 13 se desviaron, la proporción es que 30 de los otros se pueden también desviar. O sea que yo no voy a descartar eso. Yo les pediría que no lo hicieran en nombre de Venezuela, porque van a quedar evidenciados y van a acabar con su carrera. A lo mejor no les interesa la carrera política ya, pero es un riesgo que tenemos que correr. Y es un riesgo que yo creo que los venezolanos tenemos que asumir. Y una última pregunta, Europa no ha sido demasiado blanda, es lo que dicen muchos venezolanos en el exilio, también desde Venezuela, con el régimen. Nosotros vamos a trabajar en la idea de que se endurezca la línea de las sanciones y de los pronunciamientos personales, como en alguna manera se está haciendo en Estados Unidos. Nosotros creemos que las sanciones dividen y fracturan al régimen. Bueno, ha sido, diputado, un placer contar con usted en nuestro segundo programa. Esperemos que tengamos más tiempo de conversar muchas otras cosas que se nos han quedado. Vamos a hacerlo vía Skype. En el tintero, vía Skype, o bueno, se viene con un Ryanair, un avión bajo coste aquí a España en cualquier momento. Amigos, les agradecemos de nuevo el seguimiento. Gracias al diputado Américo de Gracia en su nueva etapa de vida en el exilio. Esperemos también que tenga mucho éxito y los esperamos la semana que viene con otro Ahora Venezuela, que va a estar muy bueno también.